Ahí se escucha mejor. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, en nombre del club, agradecer a la universidad que nos haya invitado. Y voy a tratar, en un par de minutos, de explicarle qué es la radioficción. Un poco ahí tenemos nuestros tres ítems, que es un hobby, tiene de ciencia y tiene de servicio. Decimos que es un hobby porque en realidad es un pasatiempo, es un entretenimiento que nos permite, mediante la utilización de la ionósfera, es decir, unas capas que están entre 80 y 500 kilómetros sobre nosotros, la ionización de esas capas producidas por las tormentas solares nos permite a nosotros comunicarnos con el mundo. Es decir, nuestras transmisiones de radio, las frecuencias de HF, no lo de los handy, como ese que está acá, sino cuando tenemos que transmitir a cualquier parte del mundo, es decir, high frequency sería HF, utilizamos ese lugar, la ionósfera, para poder llegar. Es decir, que la transmisión choca ahí, rebota en la Tierra y así sucesivamente, hasta 9, 10, 11 saltos, por ejemplo, 9 saltos para llegar a Europa, España, Italia. En las diferentes horas del día, esas capas se van ionizando de distinta manera, por la acción del Sol, y eso nos permite utilizar distintas frecuencias, depende de la hora del día. Esas tormentas solares se producen como consecuencia de una particularidad que tiene el Sol. Muy rápidamente, el Sol es como que cambia su polo norte por sur y el sur por el norte, es decir, hace un giro de sus meridianos en un lapso de tiempo de 22 años aproximadamente en total, 11 de un lado y 11 del otro. Ese movimiento que hacen los meridianos es lo que producen las tormentas solares. Esas tormentas solares largan cientos de millones de iones que llegan a esa capa de la ionósfera y la ionizan, es decir, como que la ponen tensa para que cuando nuestra transmisión pega ahí, rebote y haga el rebote. Si yo transmito a una determinada hora en una frecuencia que esa capa no está ionizada, pasaría de largo y no puedo llegar hasta donde quisiera llegar. Este hobby tiene particularidades muy especiales que no tienen otros hobbies. Una de ellas, casi una de las más importantes, es que este hobby es reglado. Es decir, hay un cúmulo de reglamentaciones nacionales, reglamentaciones internacionales, que a su vez están adheridas a normas internacionales que nos permiten poder operar. Es decir, yo para poder operar tengo que tener una distintiva, tengo que tener una identificación que en mi caso es LU3HY, y esa identificación es única. Nadie en la Argentina tiene eso, ni nadie en el mundo tiene esa identidad. Cada país tiene sus identificaciones, y de ahí la gran importancia que tiene cuando hablamos, y que cualquiera puede escuchar, porque cuando yo hablo y digo LU3HY, el mundo sabe que es un argentino, porque dice LU, y sabe que es de Córdoba, porque después del número está la H y la H corresponde a Córdoba. Y así toda una división de radioeléctrica del país y del mundo. Por ende, cuando yo escucho una distintiva que empieza con AE, sé que es de España, o si W o K, sé que es de Estados Unidos, o DL, sé que es de Alemania. Es decir, cada país tiene la suya. Por ende, esto me obliga a tener que obtener esa licencia que me la otorga ENACOM, que es nuestro rector. Los radioclubes dictamos cursos para poder obtener esa licencia, y a su vez esa licencia me da facultades o habilidades para operar en determinadas bandas con determinada potencia y en determinados modos. Luego, con los años, pasan los años,
uno puede ir rindiendo y ascendiendo de categoría para permitirle operar en cualquier lado de la banda y en cualquier modo. Pero tampoco es en cualquier lado que a mí se me antoja. Es decir, que nosotros tenemos limitado específicamente desde cuándo a cuándo, de dónde a dónde podemos operar. Inclusive en determinados lugares, determinadas frecuencias, tenemos qué modo podemos hacer. O inclusive si hay varios modos, cuál es el prioritario para hacer algo. Por lo tanto, como ustedes se dan cuenta, esto lo hace bastante diferente a otros hobbies. Porque, por ejemplo, a mí me gusta el aeromodelismo y yo quiero hacer un avión con 3 alas. Obviamente que no va a volar con 3 alas, pero a nadie le interesa. Yo lo hice, a mí me gusta, lo dejo arriba de la mesa y se terminó. Mientras que en la radio no. Yo no puedo operar donde yo quiero, no puedo operar cuando yo quiero, ni puedo tener la licencia que yo quiero, ni usar el modo que yo quiero. Es decir, que voy a tener que operar basada en las condiciones que me permitan, voy a poder operar si tengo una distintiva, si tengo una licencia para eso, voy a operar en el modo que me autorice mi categoría y demás. Entonces, indudablemente, esta es una característica sumamente diferencial de cualquier otro tipo de hobby. Aparte de todo eso, tenemos un determinado protocolo. Es decir, yo para iniciar un comunicado, no es que, hola, ¿cómo te va? ¿Quién anda por ahí? No puedo hacer eso. Hay todo un protocolo que me dice cómo tengo que operar, qué característica tiene ese llamado, cómo me tengo que identificar, cómo tengo que identificar con quién estoy hablando, tanto cuando empiezo con el comunicado como cuando lo termino. Y así sucesivamente, cada vez que hablo. ¿Por qué? Porque cualquiera que está escuchando la frecuencia tiene que saber quién es el que habla y quién es el que está escuchando. Y eso lo sabe porque cada vez que hablamos nos identificamos con nuestra distintiva, dándole el cambio al nombre de la otra distintiva de cualquier otra parte del mundo. Y luego viceversa. Cuando nuestro corresponsal nos pasa el cambio a nosotros, se tiene que identificar, ¿no es cierto?, a quién le está dando el cambio y quién es el que habla. Por ende, vemos que no es un hobby común y corriente, porque ya de entrada nos obliga a una serie de requisitos y de cuestiones que tenemos que hacer. Pero por otro lado tiene otras características también muy particulares. Y este hobby nos iguala. Es decir, acá no tenemos diferencias de sexo, de raza, de religión, de edades, económicas, discapacidades. Puede ser sordo, ciego, manco, rengo, gordo, flaco, alto. No tiene ninguna importancia. Yo puedo tener la mejor estación de radio que $100.000. Hago un llamado y me contesta un ruso que tiene un pequeño equipo casero que lo fabricó él, no un equipo súper digitalizado, una antena que consiste en un alambre cortado específicamente para esa banda, para esa frecuencia, y nos comunicamos. Y entablamos la comunicación, tenemos la pasión de hacer radio, y nadie está pensando que mi estación vale $100.000 y la de él vale $500. Nadie está pensando si él tiene 80 años, o tiene 30, o tiene 10, o tiene 20. Después de comunicar, nos hablamos, nos comunicamos, nos conocemos, se intercambia una tarjetita que es el resultado final de ese contacto, y entonces ahí uno se entera. Como más de una vez me he enterado yo que estuve hablando con un jeque árabe o el presidente de un país, y nadie sabía que lo era, porque no está diciendo yo soy el jeque dueño de esto. No, el tipo hablaba con su distintiva y se manifestaba con su distintiva, y yo con la mía, y ninguno lo sabía, ni él sabía que yo era veterinario ni nada por el estilo. Muchas veces estamos hablando y nos damos cuenta que la persona del otro lado tiene 12, 15, 20 años, o tiene 90. Esa particularidad no la tenemos en los restos del hobby. Porque si nosotros jugamos al fútbol
por hobby, y no es muy fácil que gente de 12, 13 años pueda jugar con gente de 70. O una persona que sea discapacitada, que le falte una pierna, pueda, o las dos piernas, puede jugar al fútbol igual que en un equipo donde ninguno le faltan las dos piernas. Acá no importa. Acá no tiene ninguna importancia. Entonces, realmente nos iguala. Otra de las características que tiene es que este hobby es unidireccional. ¿Qué significa? Significa que el que habla no escucha y el que escucha no habla. La comunicación es en una sola línea y eso también tiene sus particularidades y su importancia, porque esto nos enseña a escuchar, estar atento a lo que el otro dice. Hoy estamos acostumbrados a hablar uno encima del otro y el celular que estamos de él y que uno va y habla sobre el otro. Con la radio no se puede. El que habla no escucha y el que escucha no habla. Entonces eso es muy interesante porque permite realmente aprender a escuchar lo que el otro está contando, lo que el otro está diciendo. Y no lo puede interrumpir, pero no que no lo pueda interrumpir solamente por una cuestión de buena conducta. No lo puede interrumpir porque la comunicación es unidireccional y mientras el otro no me dé el cambio, la línea, entre comillas, digamos, está ocupada por la transmisión del otro. Entonces, indudablemente que no voy a tener ninguna posibilidad de que me escuche. Puedo estar hablando, pero él no me va a escuchar porque el que habla ocupa la ida, digamos, de la transmisión. Eso sería así sucintamente las grandes características que tiene este hobby en cuanto a diferenciación con otro tipo de hobby. Yo puedo practicarlo con un equipo muy modesto, casero, a válvula, una antena con un hilo, atada con un fierrito arriba del tanque de agua, y ahí hago mi antenita y me comunico, o puedo tener una superestación. Con otro tipo de hobby no puedo hacer eso. Yo quiero jugar al golf como para practicar un deporte tipo hobby, pero no puedo ir con unos palitos de escoba. Tengo que tener algo más o menos. No puedo ir a practicar tenis, no tengo una raqueta mínima, un equipo más o menos. ¿Por qué? Porque no tiene toda una connotación social cada uno de ellos que hace que me tenga que adaptar a eso. Esto no. Cada uno es como es y participa y hace el hobby sin ningún tipo de problema. El segundo punto es que decimos que es un hobby ciencia. Es un hobby ciencia porque en realidad estamos en permanente desarrollo. Ustedes que están en esta área lo saben perfectamente. Es permanente el desarrollo de nuevas tecnologías, de la confección de diferentes tipos de aparatos, de antenas, micrófonos, amplificadores lineales, la adaptación de la estación. No es lo mismo una persona que vive en el campo o en un barrio alejado y no tiene prácticamente nada a su alrededor, poder instalarle su estación o poner X cantidad de antenas, como alguien que vive en plena ciudad, en un quinto piso, o que tiene una gran arboleda a su alrededor. Entonces hay que adaptar el espacio, las antenas, cómo las confecciono, busco cuál es la mejor. Si bien hay antenas comerciales, la mayoría, el 60%, como quien dice, de las que se usan terminan siendo caseras, como le decimos entre comillas, y son made in casa. Y de esa manera permanentemente haciendo. Con el correr del tiempo nos fuimos adaptando a las nuevas situaciones, como fue el tema del internet y la parte de la digitalización. Entonces, hubo un tremendo avance desde que se logró utilizar la placa de sonido como módem. Antes, cuando queríamos hacer un modo digital, teníamos un módem que, bueno, el que tenía un poco más de recursos podía comprar un módem que era multimodo,
pero si no había que hacer uno para cada uno. Luego, con el desarrollo de los software, se logra que los software se conviertan la placa de sonido en un módem, y de esa manera empieza un tremendo desarrollo con el tema de las comunicaciones digitales, que ha ido avanzando en forma espectacular, a punto tal que lo último 20 días de esta parte, un modo que inclusive todavía no está legalizado, digamos, de alguna manera a nivel internacional, pero ya está en forma experimental, como nombre FT4, no tiene importancia, pero tiene una tremenda capacidad para diferenciar el ruido del audio. Es decir, está la capacidad que tienen los software que pueden determinar en el ruido que viene, un ruido parecido al que un poquito, este es otro tipo, pero es una transmisión digital, ¿no es cierto?